Präsidentin Dr. Angela Merkel. El miércoles 9 de diciembre, la canciller Angela Merkel pronunció uno de los discursos más duros de toda su carrera política. El número de muertes por coronavirus en Alemania había alcanzado un nuevo récord y los casos aumentaban a un ritmo vertiginoso. Die Fallzahlen liegen auf einem viel zu hohen Niveau. Si tenemos demasiados contactos los días antes de Navidad y terminan siendo las últimas Navidades con nuestros abuelos, entonces habremos hecho algo mal, advertía la líder germana. El domingo 13, Merkel acordó con los 16 gobernadores de los estados federales un nuevo confinamiento en todo el país que se extenderá hasta el 10 de enero. Francia anunció el martes un desconfinamiento paulatino antes de Navidad. Su vecina y aliada, Francia, dejó atrás el cierre total y decretó el toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Libertad a cuentagotas para reactivar el consumo navideño. El gobierno galo intentó un camino intermedio entre las consideraciones económicas y las necesidades de la salud pública. Dos de las revistas científicas más influyentes del Reino Unido, la British Medical Journal y la Health Service Journal, pidieron al gobierno eliminar los planes para relajar las restricciones durante la fiesta de Navidad. Los expertos alertaron que podría llegar a colapsar el sistema de salud. Reino Unido lleva casi una semana aplicando la vacuna de los laboratorios Pfizer-BioNTech. Fueron días de euforia para Downing Street. This is a monumental step forward. El secretario de Salud, Matt Hancock, había reclamado la rápida aprobación de la vacuna como un triunfo del Brexit. Nederland gaat op slot. Países Bajos se confina, anunció el primer ministro liberal Mark Rutte en un mensaje televisado. Ni la inmunidad de rebaño ni la responsabilidad de los ciudadanos alcanzó para frenar la escalada de casos. È una situazione alla quale noi non ci abitueremo mai. En Italia, los asesores del Ministerio de Salud pidieron al gobierno de Giuseppe Conte endurecer las medidas debido a la fragilidad de una cobertura sanitaria que ya fracasó en marzo pasado, especialmente en la atención a los adultos mayores. Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola en Navidad. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Ante el Pleno del Congreso, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, elogió la estrategia estatal, aunque llamó a no bajar la guardia. La oposición criticó el tono triunfalista del líder del PSOE y lo responsabilizó de abandonar Madrid y otras regiones del país. A diferencia del resto de los países nórdicos, Suecia optó desde un comienzo por medidas de prevención más laxas. Todos los pronósticos fallaron. El gobierno admitió que subestimó el poder de resurgimiento del virus. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que los 27 países que conforman el bloque comenzarán el mismo día sus campañas de vacunación. La vacuna Pfizer-BioNTech es solo una de las 6 en estudio. Para mitigar la caída de la actividad, el Parlamento acordó destinar 47.500 millones de euros de fondos a las regiones más afectadas. Se prevé que harán falta 2 años para que las finanzas europeas se acerquen a su nivel prepandémico. Todos los esfuerzos de aquí a fin de año estarán concentrados en evitar el avance de una tercera ola de contagios. Cuando parecía que ya había pasado lo peor en Europa y que el verano europeo había, no digo anulado, pero disipado el riesgo o alejado el riesgo de un rebrote de coronavirus, los países europeos están en una situación, en algunos casos, dramática. Félix Taylor nos va a leer unas placas en donde vemos los números del coronavirus en Europa. Más de 21 millones de casos, más de 478.000 muertos desde el inicio de la pandemia y el COVID-19 dejó estas cifras. Italia, 1.922.000 casos con 67.894 muertos. Reino Unido, 1.977.000 casos con 66.541 muertos. Francia, 2.443.000, 60.229 los muertos. Rusia, 2.819.429 con 50.341
1.157 muertos. España 1.817.500 casos con 48.926 muertos. Alemania con 1.477.555 casos, 26.124 muertos. Y Holanda con 664.456 casos y 10.405 muertos. Y una de las noticias más choqueantes de la semana fue la confirmación de que el presidente francés Emmanuel Macron está contagiado de coronavirus. Macron es joven, tiene 42 años, está recluido en una de las casas que tiene el gobierno francés en Versalles. Y se había reunido con mucha gente, ¿no? Y ahí es donde empezó a aparecer también el riesgo de los presidentes, de los jefes de Estado en estos tipos de encuentros que también ponen una señal de alerta en la cuestión también de la política, digamos, qué va a pasar con un presidente en caso de... Ya tuvimos el caso de Boris Johnson, tuvimos el caso de Donald Trump, tuvimos el caso de Jair Bolsonaro también, pero en este caso podemos escuchar al secretario del Sindicato de Médicos Generales de Francia, donde justamente explica cuáles son los riesgos de los jefes de Estado por el tema del coronavirus. Ça veut dire concrètement qu'il va devoir s'isoler comme tout un chacun quand il est positif, testé positif, s'isoler pendant une semaine d'abord et donc éviter au maximum tous les contacts avec ses proches, tout son entourage, donc dans une pièce isolée au sein de l'Élysée probablement. C'est sa maison actuelle. Et puis en même temps, il va falloir rechercher, on a déjà évidemment commencé à le faire, la liste des cas avec qui des cas contacts, des personnes avec qui il a été en contact pendant la période où il était contagieux, puisque là il est positif et il a des symptômes. Est-ce qu'on prend jamais toutes les précautions? Je ne suis pas certain. Il est clair que dans son activité, il a d'abord rencontré beaucoup de gens, qu'il a partagé avec un certain nombre de personnes des moments de repas. Quand on est président de la République, les temps de repas, c'est aussi un temps d'échange, notamment avec d'autres chefs d'État. Et donc, il est assez probable que de temps en temps, le respect des mesures barrières n'a pas été aussi parfait que possible. Et donc, c'est difficile de savoir comment il s'est contaminé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des occasions de se contaminer, il en avait certainement malgré tout. Et je crois que cette enquête, évidemment, compte tenu du nombre de personnes impliquées, de l'importance aussi, puisqu'il s'agit pour beaucoup, quand même, pour un certain nombre de chefs de gouvernement ou de chefs d'État, cette enquête, elle a probablement déjà été réalisée. Et très vite, on a mis quelques personnes sur le coup, et je pense que ça, là-dessus, ils ont fait une enquête sérieuse et précise. Qu'est-ce que ça apprend pour la population? Que, effectivement, le meilleur moyen d'éviter de se contaminer, c'est certainement de limiter les contacts et que ça justifie les politiques de confinement parce que, à contrario, quand on ne peut pas se confiner comme on est le président de la République, qui doit, par sa fonction, rencontrer des gens, le risque de contamination, tout en prenant le maximum de précautions, et je pense qu'il les a prises, fait qu'on se contamine quand même. Donc, limiter les contacts reste de toute évidence le meilleur moyen d'éviter les contaminations. Y en Rusia ya se inició el plan de vacunación con todas las controversias que está viendo, las reacciones que hay por la vacuna rusa, pero vamos a ver qué es lo que está pasando en el país de Putin. Первыми изъявили желание вакцинироваться российские космонавты. Способность этих людей идти на оправданный, в общем-то, риск вызывает и не вызывает сомнения, потому что они всегда впереди планеты всей. Мы постараемся все сделать и для космонавтов, и для сотрудников Центра подготовки космонавтов, и для жителей Звездного городка в плане вакцинации. Сейчас мы привьем первых 10 человек. В последующем мы отдадим в Центр подготовки космонавтов график, по которому будем прививать наших сотрудников. Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только
это станет возможным. Вакцинироваться я не буду, потому что я, в принципе, уже переболела и не считаю, что это как-то поможет или спасет, тем более, что я учусь в медицинском, и я знаю, что, по крайней мере, вакцина до конца не разработана. Конечно, многие уже вакцинируются, например, Байден, но Путин не вакцинируется и тем самым не показывает народу, что нужно вакцинироваться. Я не буду вакцинироваться, потому что я вообще только в детстве, наверное, мне делали какие-то прививки. Честно говоря, даже не размышляла над этим вопросом, просто знаю, что не буду. Не хочу каких-то рисков и, в общем, так как-то легко к этому отношусь. И да, я думаю, что Путин мог бы своим примером показать, что нужно вакцинироваться, если он считает. Ну, то есть это мог бы быть таким ходом. Потому что, наверное, многие бы люди прислушались, кто его уважает и доверяет. Пока не хотим вакцинироваться. Почему? Потому что, еще нет полного доверия стопроцентного. Вот, очень много через средства массовой информации, через интернет информации противоречивой. Поэтому как бы страх какой-то prisustuет. В дальнейшем, видно, время покажет, поэтому пока вот такая позиция. Toda Europa está pasando por un examen muy duro que tiene que ver con la gestión sanitaria, pero también con la gestión económica que tuvo la pandemia, ¿no? Gestión sanitaria donde algunos zafan, la mayoría no. Alemania pareciera ser que está mejor parada. Ahora, en gestión económica son varios los que están cuestionados. Y algunos, como el caso de España, en los dos aspectos. Sí. España tiene una situación bastante complicada y prácticamente la última carta que se juega para el rescate es el Fondo Europeo, el Fondo de Recuperación Europeo. Y algunos países que parecía que estaban mejor, que habían gestionado mejor el impacto de la pandemia, Alemania un caso, algunos países nórdicos otro, y que en esta segunda ola empezaron a tropezarse, ¿no? Con las mismas piedras con las que tropezaron los otros países al comienzo. Tal cual. Y hablando también de la cuestión de la vacuna rusa, me interesa resaltar esto de la desconfianza que genera, lo veíamos recién en el informe, en los propios ciudadanos rusos. Digo, esto hay encuestas que lo miden. Y justamente también un elemento en todo esto tiene que ver justamente con la vinculación o la fusión entre política y ciencia, ¿no? Que sea Vladimir Putin el que hace los anuncios, sino el equipo científico, el equipo de médicos y especialistas, es uno de los elementos que genera este tipo de desconfianza también de si hay algún tipo de intencionalidad política atrás, si están apurando los testeos y todo esto, ¿no? Entonces, también la importancia de eso de que haya un equipo de científicos que sean los que se encarguen de la comunicación en este tipo de casos, yo creo que ayuda bastante para aclarar el panorama. Y después de ver